Hablamos ahora de España. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se prepara este miércoles para la primera jornada de la sesión de los debates de investidura de cara a continuar en la Moncloa, algo que ha sido muy cuestionado, y el centro del debate está en los acuerdos que ha logrado recientemente con los independentistas catalanes, Junts y otras coaliciones. Lo que preocupa es la amnistía que esto representaría, y ya la ley se está adelantando en el Congreso. Por ahora tiene Sánchez 179 votos para lograr la mayoría y continuar en la legislatura. Vamos a conversar sobre esto con nuestro invitado esta mañana, Javier Villamor, es corresponsal en Bruselas del debate. Buenos días o buenas tardes para ti, Javier, ¿cómo estás? Buenos días también para mí todavía. Y Bueno, gracias por la Javier, invitación. muy a la expectativa de lo que será el comienzo de estos debates en el Congreso de Diputados en España, cuáles son las perspectivas y además las implicaciones políticas, constitucionales y para la democracia que tiene la amnistía tan cuestionada y en los últimos días también muy protestada en las calles de todo el país. Bien, por lo que se ha dado a entender desde el círculo socialista, van a intentar, en apenas unos 20 minutos empieza el debate de investidura. Pedro Sánchez va a intentar dejar la amnistía para el final, es decir, no centrarse en ella y sobre todo centrarse en términos sociales, que es lo que entiende el Partido Socialista que atrae más a sus votantes, las promesas de ayudas sociales, viviendas sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente lo que lleva pasando desde hace unas semanas con el tema de la ley de amnistía es muy grave, no solo por lo que significaría para el Estado de Derecho nacional español, sino también para las circunstancias europeas, dado que bueno, se rompería esa homogeneidad que pretende Bruselas y por lo tanto se pondría en duda incluso el sistema mismo. ¿Cuál es el problema con la amnistía? La amnistía en sí mismo, si nos fijamos por ejemplo en lo que ocurrió con la amnistía en España en el 77, se entiende que hay un cambio de régimen. La amnistía así supone que lo anterior no era justo y por lo tanto empieza un nuevo planteamiento político. Eso obviamente no lo están diciendo así, pero de facto sería así, porque estaríamos reconociendo, según la ley de amnistía, si se aprueba, que el Estado actuó de manera errónea y que lo que ha hecho jurídicamente hasta el momento no es válido. Porque aquí el problema no es una amnistía en sí, todo puede haber una amnistía puntual en determinados países o en determinados momentos, se puede entender. El problema de la amnistía es que borra literalmente lo que ha pasado en España en los últimos 10 años. Es decir, desde el 2012, que es cuando se empieza a iniciar ese proceso también de referéndum ilegal del expresidente Artur Mas, hasta el mismo día del día 13 de noviembre de este año, es decir, casi 10 años, más de 10 años, se borran de la historia, no existe y se admite por parte del Estado que actuó de manera errónea, es decir, que hubo una especie de persecución política. Esto es lo que llaman el relato conjunto, en el que literalmente, aprovechándose también de la necesidad de los socialistas de formar gobierno, los separatistas han apretado lo máximo posible y han conseguido que el Estado reconozca una parte de culpa. Pero recordemos, el Estado simplemente se defendió, y bastante poco por cierto, frente a un intento de ruptura constitucional en 2017. Es decir, que estaríamos viendo ya una nueva época en la que el Estado no tendría herramientas para poder defenderse en el caso de que hubiera algo semejante. Y aquí es el problema, porque la Claro. amnistía en principio supone un perdón, y el perdón está bien cuando tú entiendes que has hecho algo mal. El problema es que los separatistas entienden que no han hecho nada mal y además están diciendo que lo volverían a hacer. En lo social, Javier, ¿qué impacto está teniendo esta medida? Hemos visto marchas multitudinarias convocadas principalmente por el Partido Popular, pero no solamente en lo social, también hemos visto una protesta inaudita de jueces que ayer se pronunciaron, se han pronunciado también desde la Unión Europea con preocupación mirando esto. ¿Cuáles son los escenarios y el impacto que esto puede tener también en el caso de que se pueda evitar este proceso que ya está marchando? Y respecto a lo segundo, creemos que prácticamente es imposible evitarlo a nivel nacional, porque hoy ya es el debate de investidura, mañana es la votación, por lo tanto seguramente tengamos ya Es gobierno antes de fin inminente. de semana. Y en el caso de que pudiera haber una reparación, entre comillas, sería bastante tarde. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha pasado? Desde hace unas semanas, en concreto semana y media, casi dos, ha habido una serie de manifestaciones que empezaron primeramente por una pura expresión popular frente a la sede socialista en Madrid y luego eso se extendió por todo el país. Partidos como Vox o Partido Popular también han iniciado sus movilizaciones
Pero es cierto que esto ha ido a más, porque esas movilizaciones empezaron con unos cientos de personas y ahora son millones de personas todos los días, por las tardes, en España, que se manifiestan contra esto. Ha habido una pronunciación, varias pronunciaciones de asociaciones y organizaciones judiciales, entre ellas también el Consejo General de Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces en España, en el que han advertido del riesgo constitucional que supondría esta ley, por lo que he explicado antes. El problema no es una amnistía en sí, el problema es lo que supone la amnistía y lo que va dentro de la amnistía, que es lo que rompería todo ese orden constitucional en el que se ha fundado España desde hace 40 años. Y en Europa están preocupados, precisamente también por esta presión, porque, como decía al principio, en Bruselas, digamos que impera el orden de la ley, ¿no? Lo que llaman el rule of law. Ese Estado de Derecho supone separación de poderes y obviamente no, y en la que no puede haber una corrupción. Y por corrupción se entiende votos a cambio de algo. La ley de amnistía son votos de los separatistas a cambio de que se les borre sus delitos judiciales y también una persecución política. Por lo tanto, eso es lo que podría hacer que la Comisión Europea, el órgano de gobierno de la Unión Europea, moviera ficha en contra de España, porque sería una violación flagrante del actual Estado de Derecho europeo. Hay situaciones semejantes que han ocurrido y por lo tanto no sería tan loco pensar que pudiera pasar, como en el caso de Rumanía, que hubo una amnistía para políticos por casos de corrupción, y luego también contra Polonia y contra Hungría, en principio por la violación también del Estado de Derecho. Por lo tanto, España podría entrar en ese ámbito, lo cual sería algo inaudito, porque estamos hablando que en este momento España además preside el Consejo Europeo de la Unión Europea, es una presidencia rotatoria de 6 meses. Por lo tanto, la situación es muy complicada y sobre todo pone en un aprieto a la Unión Europea porque está obligada a pronunciarse. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes del inicio de los debates en el Congreso, muy atentos a la señal en vivo que llega desde España para comenzar a ver las intervenciones que va a tener Sánchez. Muy amable por atendernos a esta hora. Gracias por la invitación, un placer. Hoy con nosotros Javier Villamor, corresponsal en Bélgica del debate, pues siguiendo lo que representa la ley de amnistía pactada entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts por Cataluña, de los independentistas catalanes, Charles Puigdemont, lo que representaría una amnistía para España y el rechazo que esto está teniendo en todos los ámbitos de la política, resistencias incluso dentro del propio Partido Socialista que lidera actualmente Pedro Sánchez. La intención del presidente en funciones es mantenerse y continuar hacia una nueva legislatura después de que el que logró la mayor cantidad de votos, el Partido Popular, no lograra pues en el Congreso la investidura y avanzar hacia una presidencia del Consejo de Ministros en España. Muy complicada la situación, vamos a estar atentos al inicio para más adelante informarles sobre lo que está pasando justo ahora en España.